Hola, buenos días. Mi nombre es Naomi Acosta Miochipi y el día de hoy hablaremos sobre las notas sobre el currículum y el plan de estudios. Para comenzar, empezaré definiendo el concepto de currículum como tal de una forma en general. Y bueno, el currículum, pues, o el término currículum más bien, es el término utilizado para poder definir o referirse a todo lo que son los a todo lo que son los planes y programas de estudio y la implementación didáctica. En esta última, la didáctica se divide en tres aspectos teóricos, el cual la primera es la enseñanza tradicional, lo cual, como ya sabemos, el principal protagonista es el profesor y el alumno es o juega un papel pasivo y memorístico. Y bueno, básicamente la enseñanza tradicional se enfoca en toda esta parte de la conservación y transmisión de contenidos, como ya lo mencioné, a través de la memorización. Eh, el segundo es el tecnocrático, en donde pues, se le conoce como una serie de procedimientos, los cuales se encargan de asegurar todo este proceso del aprendizaje. Y por último tenemos el crítico. En este último surge un nuevo concepto llamado currículum oculto y bueno, se divide en dos aspectos. El primero es el aspecto macro, el cual se refiere a todos los intereses ideológicos y nos habla de la relación que existe entre la ciencia y el poder. Y el segundo es el aspecto micro, donde nos habla de todos los contenidos educativos que de cierta forma no se encuentran plasmados en un plan de estudios y pues se le conoce como los aprendizajes que se dan dentro del aula. Tenemos diferentes autores y yo les mencionaré a cuatro principales. El primero es Briggs, el cual lo ve como los contenidos de la enseñanza. Y con esto se refiere a una serie de, o más bien se trata de una lista de asignaturas o incluso temas que nos ayuden a señalar el contenido que se llevará a lo largo del curso para poder llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones. El segundo es TABA, el cual lo ve como un plan de la actividad escolar. Y bueno, ella nos dice que el poder realizar un plan de aprendizaje nos ayudará a cumplir como esta relación entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y de cierta forma llevar un binomio cuadrado perfecto, por así decirlo, debido a que pues al ver un buen proceso de enseñanza habrá un buen proceso de aprendizaje. El tercer autor que tenemos es Johnson, el cual pues lo ve como la experiencia adquirida. Y este autor se enfoca más en hacer o hace énfasis en las cosas que ya se realizaron que en el cómo se va a realizar. Y por último tenemos a Kaufman, el cual pues su definición es, o él lo ve como un sistema, y esta definición surge de las teorías de los sistemas de educación y básicamente destaca la existencia de metas que apunten a los elementos y sus relaciones. En esta parte se puede decir que estamos hablando de los aprendizajes esperados. Y bueno, el currículum se divide en tres aspectos o en tres principales aspectos. El currículum es o el primer, más bien, el primer aspecto del currículum es el doctrinado, en el cual pues se encarga de la definición de toda esta ideología que hay detrás. El segundo es el analítico, el cual pues, nos habla sobre la relación de los diferentes elementos que componen el currículum. Y el tercero es la técnica curricular, el cual pues, se refiere o hace referencia a todas las normas que hacen que la teoría y la técnica sean eficientes. Algunas de las características del currículum son, el primero es el trabajo en equipo, y esto es debido a que como, más bien, esto se refiere a que para elaborar un plan de estudios o un programa es muy difícil, por lo tanto no lo puede realizar una sola persona debido a que sería un entorno de trabajo y los participantes para la elaboración de todos estos planes y programas se vean obligados
enfocados a trabajar en equipo. El segundo es el carácter sistemático, el cual pues se nos dice que se puede iniciar con un listado de los diferentes aspectos a desarrollar. El tercero es el carácter interdisciplinario, en el cual pues parte de la selección y ordenación de los objetos de la realidad, divididos en cuatro núcleos. La primera es la epistemología, donde pues básicamente son todas estas corrientes epistemológicas y tenemos tres principales. El primero es el empirismo, donde se ve a la experiencia o se considera la experiencia sensorial como la única fuente del saber. El segundo es el idealismo, en donde pues se ve al conocimiento como un motivo de la naturaleza. Y por último, el tercero es el materialismo, el cual en donde el conocimiento se construye a partir de la crítica de las apariencias. Perdón. El segundo aspecto es la sociología, donde como bien sabemos su principal objeto de estudio es la sociedad o el comportamiento de la sociedad y las instituciones del entorno. Y se divide en tres enfoques. El primero es el humanista, donde se refiere o hace referencia básicamente a todo lo bueno y lo malo, esta parte de la moral y todo lo correcto y lo incorrecto desde la perspectiva de la sociedad. El segundo es el económico, donde aquí se enfoca más en medir como todo este rendimiento del sistema de enseñanza para los involucrados, en este caso los alumnos. El tercero es el interpersonal, donde se enfoca más como en la socialización y la adaptación del entorno o el contexto en el que se encuentra el individuo. Perdón. Y el último es el enfoque macrosociológico totalizador. Y este último enfoque se refiere a la validación y la conservación social que integra la conducta humana, explicando eh, toda esta parte de la integración de las escuelas para las clases dominantes. Otro aspecto es la psicología. Otra área es la psicología, donde pues esta básicamente se encarga en el estudio de la conducta humana. Y este campo nos ayuda a explicar de cierta modo o nos ayuda a ver el motivo, no, el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva individual, ya que pues es diferente o nos dice que el proceso de enseñanza-aprendizaje es diferente para cada individuo. Y el último es la pedagogía, el cual pues como ya sabemos se encarga de estudiar la educación en general y por lo tanto pues podemos decir que la educación es una función social que básicamente tiene como principal objetivo el preparar al individuo para eh, poder desarrollar sus condiciones de existencia. La tercera característica que es de carácter sobredeterminado y con esto se refiere a que existen determinaciones importantes, como lo es el marco legal, el cual pues se presenta por la normatividad, que se tome en cuenta. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería el reglamento de los exámenes. En las universidades se pide ir formal, se pide ir bien arreglada, etcétera. El segundo aspecto es el marco teórico disciplinario, en donde pues se enfoca más en abordar la formación del profesional. El otro o el último es el marco pedagógico, donde se enfoca al proceso de enseñanza-aprendizaje desde hace una relación entre los contenidos y el método que se utiliza para ver los contenidos, la docencia, la investigación y la difusión. Y bueno, por último tenemos lo que es el plan de estudio como tal y bueno, para
Un plan de estudios se debe pasar por diferentes áreas, por así decirlo, y la primera es la elaboración, donde básicamente se ponen en la mesa todos los aspectos que se van a resolver, por así decirlo, las necesidades de la escuela, entre otros. El segundo es la reestructuración, donde se busca mejorar la calidad educativa, la cual se imparte a través de toda esta parte de la evaluación curricular. La tercera es la implementación, donde pues básicamente aquí se refiere a la práctica pedagógica, haciendo de cierta forma notar como todas estas contradicciones, las ausencias y los asientos del plan de estudios. Y por último, tenemos la evaluación, donde pues básicamente, como su nombre lo dice, evalúa el análisis de los programas, su actualización y su secuencia, como también el análisis de los índices de deserción, reprobación y aprovechamiento. También hay una opinión de los docentes y alumnos sobre el plan de estudios. Y por último, hay una revisión y actualización de los marcos teóricos disciplinarios del plan de estudios. Evalúa estos planes y programas de estudio. Y bueno, la evaluación se divide en dos aspectos. La primera es la interna, donde pues tiene que o evalúa, se enfoca en más que nada en los análisis de los programas, su actualización, la secuencia, todos estos análisis de los índices de deserción, la reprobación y los estudios. Se le pide también una opinión a los docentes y a los alumnos sobre el plan de estudios, pero también hay una revisión y actualización de los marcos teóricos disciplinarios de dicho plan de estudios. También está como toda esta parte del análisis de la integración y la secuencia del plan de estudios. Y el otro aspecto es la externa, en donde pues va más enfocada en el análisis del mercado y la concreción de las prácticas y los campos profesionales, así como también se busca la opinión de especialistas externos para tener como un punto de vista diferente. Y por último, se hace un análisis comparativo con otros currículos de la misma área de especialidad para ver si realmente cumplen con todos los aspectos y las características. Y bueno, de mi parte esto sería todo. Espero les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.